Pues aquí estamos jueves, el 5 de noviembre, y una amistad muy querida me pidió que hablara de la esperanza. Yo tiendo a ser para muchas cosas obediente, trato de complacer a la gente con algún pedido que también viene siendo como una inspiración para estas humildes pláticas. Y el tema de la esperanza obviamente es muy importante y yo quisiera hacer mi contribución humilde a este tema. Como ustedes saben, es una de las virtudes teologales, de las más importantes, ¿verdad? Son las virtudes que se refieren directamente a Dios. La fe, la esperanza y la caridad, eso lo vamos a ver, o el amor. Vamos a quizá hablar un poquito de eso, pero primero como a modo de casi como una oración, eh, esta mañana leyendo yo mis laudes, que tengo una edición de la oración de la mañana abreviada para laicos, la antífona del Benedictus, la antífona, lo que se recita antes de recitar este canto de Zacarías, que precisamente hoy mismo, yo creo que es la fiesta de Zacarías y Santa Isabel, su esposa, los padres de Juan Bautista. Pues la antífona decía, la tomaron de el libro de las crónicas, el segundo libro de las crónicas, muy interesante porque lo que dice básicamente es que aunque no estemos tan limpios como quisiera Dios o requieren las cosas santas, de todos modos el Señor es misericordioso. Eso nos da esperanza. El contexto es en tiempos del rey Ezequías, es el famoso rey que tiene que ver en la época de Ahaz, cuando el profeta dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Yo creo que es el rey Ezequías, si no mal recuerdo, el hijo de Ahaz. Pero en esta época, alrededor de 700 años antes de Cristo, eh, el pueblo decide celebrar la Pascua. Se había atrasado la Pascua, no vamos a entrar en todos los detalles, que solía celebrarse el mes primero, pero como no se pudo celebrar el mes primero, se celebró el mes segundo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Así que fíjense que leyendo la Biblia yo les he exhortado, les he recomendado tanto que leamos la Biblia, que nos familiaricemos con este alimento que nos da Dios viviente, fresco cada vez que se lee. Pues aquí tenemos una situación no ideal, una situación en la cual el pueblo no ha podido reunirse, un poco como hoy en día con el coronavirus, ¿no? Y los sacerdotes no habían podido cumplir con los ritos de purificación que eran necesarios según las reglas religiosas, ¿verdad? Y entonces se reúne todo Israel en este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, para los que quieran después buscarlo. Y entonces inmolan, sacrifican la Pascua, el cordero, el animalito pascual, el mes segundo, no el primero, como era la costumbre y la ley. Y también todos los sacerdotes y los levitas, vamos a decir los sacerdotes y los diáconos permanentes, llenos de confusión,
es decir, abochornados, avergonzados, no se sentían tan orgullosos, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Yahvé, ocuparon sus puestos según su reglamento conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas. Así que la sangre purifica en Israel, ¿verdad? La sangre de Cristo nos purifica a nosotros, no literalmente, pero sí simbólicamente su vida, su sacrificio, su cuerpo y su sangre, ¿no? Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Así que qué interesante que el sacrificio de estos corderos purifica a los que no se han purificado. Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, tribus del norte, no se habían purificado. Parece que quedaban muy lejos del templo, no sé. Y con todo, comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, y esta es la oración que constituyó la antífona del cántico este de Zacarías, el Benedictus, que se lee, se recita todas las mañanas en la oración de la mañana, laudes. Que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y oyó Yahvé a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Así que ustedes ven ahí ejemplos, yo creo, alentadores y esperanzadores de cómo actúa Dios, especialmente en momentos difíciles, ¿no? En momentos de dificultad, donde no todo se puede observar según lo ideal, ¿verdad? Yo quería comenzar a decir las cositas que vamos a decir sobre la esperanza, repitiendo, porque ya lo dije en el pasado, pero estas cosas se pueden olvidar o alguien no lo oyó, etcétera. No es de lo más conocido. En la primera carta a los tesalonicenses, que según los estudiosos es el escrito primero del Nuevo Testamento. El escrito más temprano del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 49. Quiere decir 19 años después de la muerte de Jesús. Todavía esperaban, eso se puede ver en el capítulo 4 o 5 de Tesalonicenses. Pablo mismo esperaba estar vivo cuando regresara el Señor. Así que los primeros escritos no son, vamos a escribir un evangelio porque esto va a durar 2000 años y tenemos que escribir todo esto de Jesús. No, no es lo primero son estas cartas ad hoc, como quien dice, ¿no? Dirigidas a una situación muy específica, normalmente de problemas o que hace falta animar a esa comunidad que fundó Pablo. Y la primera es precisamente esta a los tesalonicenses. Después vienen otras cartas. Pablo muere alrededor del año 64, por ahí. Y yo creo que todavía no se había escrito ningún evangelio. El primer evangelio que se escribe es el de Marcos y los estudiosos suelen darle una fecha alrededor del año 70. Algunos otros, yo entre ellos prefiero una fecha un poco anterior a la destrucción del templo en el año 70. Y después viene Mateo,
seguido por Lucas ya en los años 70 o incluso 80, después de Cristo, obviamente. Y yo creo que la versión original, sin el epílogo del Evangelio de Juan, es del año 90, con un epílogo probablemente 20 años después, es el segundo final del Evangelio de Juan. Así que por un lado no se escriben inmediatamente, pero por otro pueden refutar a la gente que no sabe fechas ni sabe historia y dice, no, la Biblia, los evangelios se escribieron cientos de años después de Cristo. No, 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 no. Sobre Buda se escribió 500 años después de que muriera, pero Cristo comenzaron a escribir cartas que conservamos porque otras cosas no se han conservado menos de 20 años antes de que muriera. Y lo interesante de este capítulo de la primera carta, Pablo con sus compañeros dicen que tenía una misión bien organizada. Pablo era, además de un estudioso de las escrituras, se sabía organizar las cosas. Con Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre, dice, la obra de vuestra fe. Las obras de la ley ya no cuentan, eran símbolo de lo que Dios quiere de nosotros. Pero la obra, la verdadera obra que nos hace falta hacer es tener fe. Vamos a explicar lo que es la fe. Ustedes recordarán en el Evangelio de Juan, quizá cuando la multiplicación de los panes y toda la muchedumbre está totalmente maravillada de lo que ha hecho Jesús, le preguntan a Jesús en Juan 6, 28, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús les responde, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Así que la gran obra que tenemos que hacer es tener fe. Y la fe, como he dicho, viene de una raíz hebrea que quiere decir estar firme o algo en lo cual uno se puede apoyar. Por eso de esta misma raíz viene la palabra emet, que se traduce verdad. Entonces la verdad en el mundo hebreo de los judíos, al contrario de los griegos, no es algo abstracto que se cree una verdad, sino es algo fiable, algo en lo cual nos podemos apoyar. Firmeza es la esencia de esta raíz hebrea que traducimos fe. Y todavía en español se usa muchas veces a fe o en fe, en un español antiguo, pero quiere decir con seguridad, etcétera, ¿no? Y los trabajos de vuestra caridad, que no es una traducción tan buena. La palabra en griego kopos quiere decir fatiga, trabajo duro, tomar dificultades, es decir, en inglés se dice toil and trouble, un trabajo muy duro y los afanes, las cosas difíciles que hay que hacer. Esa es la caridad del amor. Así que la obra de la fe y el duro labor de la caridad o del agape, hay varias palabras en griego para caridad, amor, pero la cristiana agape es como de entregarse. Eros es el deseo, erótico, el deseo. Y hay otra, philein es más bien un beso o una amistad. Y hay otra palabra para el amor familiar, storgia, y etcétera. Pero
La palabra que usa el Nuevo Testamento es agape, no ágape, sino agape, que es este amor que se entrega. Y finalmente, y ya estoy para terminar, tendré que seguir con este tema, la tenacidad de vuestra esperanza. Yo diría el aguante, hipomonei, es como soportar, pero en el sentido de aguantar hasta el fin. Y con eso tengo que parar.